Muy buenos días, siendo las 8:31 de la mañana, damos inicio a la sesión plenaria correspondiente a hoy, 2 de diciembre de 2023. Señora secretaria, sírvase a llamar a la lista y verificar el quórum en la plenaria. Buenos días, ediles, buenos días, edilesa, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales a la sesión ordinaria de hoy, sábado 2 de diciembre del 2023, registro presencia de ediles y edilesas de la corporación, edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, edil José Cornelio Hernández. Marcela, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros de ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Es a la espera de los funcionarios para esta sesión del día de hoy, sesión plenaria. Hoy, 2 de diciembre de 2023, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil John Manuel Angulo Oliveros, edilesa Lilia Bella Oaxaca, registro presencia del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente hoy, 2 de diciembre de 2023, en la sesión plenaria, ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá, saludando a la ciudadanía engativeña, a la administración que deberá hacerse presente acá en el recinto, a toda a usted, señora secretaria. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy sábado 2 de diciembre de 2023 en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas que hacen presencia en el recinto. El saludo a nuestras señoritas secretarias y el saludo también fraterno, cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edil Fabio Mauricio Peña Sedano, edil Juan Carlos Perafán Trujillo, edilesa Nilina Ornella Pinzón Arias. Marce, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días, saludándoles hoy sábado 2 de diciembre del 2023, saludando a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado, edilesa Ana Elsa Torres Melo. Informo llamado a lista completo, aún no contamos con quórum para la sesión ordinaria del día de hoy. Presidente, tiene el uso de la palabra. Entonces declaramos receso mientras se va completando el quórum de la sesión y se hace presente la administración convocada, que hoy era relativamente amplia. Se supone que el Ministerio de Transportes se va a conectar virtualmente. ¿Sí?
Registramos presencia de ediles. Registro presencia del edil Joan Manuel Angulo Oliveros. Buenos días, Marce. Buenos días, compañeros ediles y edilesas. Joana Angulo, Partido Liberal presente. Mala influencia del edil. Registro presencia de la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Informo a la presidenta llamado a lista completa. Completamos quórum para la sesión ordinaria de hoy, 2 de diciembre del 2023. Habiendo completado, por favor, leer el orden del día. Sesión ordinaria del sábado 2 de diciembre del 2023, orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura de aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarto tema principal, plan parcial Ciudad Florida, entidades convocadas, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Ministerio de Transporte y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Quinto, proposiciones y varios. Leo el orden del día, honorable presidente. Se pone a consideración de los ediles presentes en el recinto del orden del día. Quienes estén de acuerdo con su aprobación, favor levantar la mano. Ha sido aprobado por todos los ediles presentes en el recinto. El siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Retomo. Tenemos entonces radicado 893 recibido de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte con la respuesta al cuestionario enviado para la sesión ordinaria de mañana domingo 3 de diciembre del 2023. Tenemos radicado 895 recibido de la Alcaldía Local de Engativá con el proyecto de acuerdo local número 04 del 2023, por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los fondos de desarrollo local FDL, que establece en su artículo 15, presentación del proyecto de presupuesto a la JAL. El alcalde local presentará a la Junta Administradora Local JAL dentro de los 3 primeros días de las sesiones ordinarias del mes de diciembre el proyecto de presupuesto a nivel agregados, disponibilidad inicial, ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital en el ingreso y de funcionamiento, inversión y disponibilidad final en el gasto. Tenemos erradicado 896 recibidos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU con el cronograma de actividades silviculturales que se realizarán del 1 al 8 de diciembre del 2023 en el marco del contrato IDU número 350 de 2020, Grupo 6. Esta correspondencia ya está enviada a los correos de los ediles y edilesas de la corporación y el proyecto de acuerdo local también ya lo recibimos de manera física. Es toda la correspondencia del día de hoy, honorable presidente. Si no hay manifestación alguna con respecto a la correspondencia, por favor, siguiente punto del orden del día. Cuarto tema, plan parcial Ciudad Florida. Entonces, como mencioné anteriormente, entidades convocadas a la Secretaría Distrital de Planeación. En estos momentos ya nos acompaña en el recinto el funcionario Ricardo Gaitán, el profesional Ricardo Gaitán. Estamos también esperando al doctor Santiago Carvajal, al profesional José Gabriel Perdomo, Laura Hernández y Natalia Montejo, que fueron las personas que mediante oficio confirmaron la asistencia para el día de hoy. Secretaría Distrital de Ambiente también fue convocada, honorable presidente, pero enviaron oficio dando respuesta al cuestionario e informando que la persona encargada del tema no podía acompañar la sesión del día de hoy.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca también envió oficio informando que no podían acompañar la sesión del día de hoy y que una vez recopilaran la información correspondiente a las preguntas realizadas, enviarían respuesta formal a la corporación. Y el Ministerio de Transporte se comunicaron el día de ayer y pidieron autorización para conectarse de manera virtual a la sesión, sin embargo, aún no han hecho presencia en la sala. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Bueno, a pesar de que se extendió la invitación a la comunidad para inscribirse acerca de este asunto tan acucioso, puesto que es parte de la actuación estratégica del aeropuerto El Dorado, no llegó nadie. Esperemos que no tengamos después ese tipo de ciudadanos que andan acusando a la Junta de que no hacemos nada y ellos tampoco están pendientes de las situaciones. Es bastante molesto. Y pues, digamos, la displicencia institucional es grave. No quieren entender que la legitimidad del voto popular da un peso importantísimo en cuanto a las definiciones de lo público. En algunas oportunidades extra micrófonos nos decían es que somos de orden nacional, ustedes son de orden local. No importa, pero los electos somos nosotros, ustedes son nombrados. Y la ciudadanía es la que nosotros que tenemos que defender en nuestra localidad. Y la estructura ecológica principal de nuestra localidad. Entonces ahí no hay punto de discusión. Agradecemos la presencia del compañero de planeación y pues para ubicar la sesión de hoy para que no se nos vaya por las ramas, leeré el cuestionario que fue enviado a las instituciones mencionadas. Entonces, dice así, sobre el predio del Cedro 005662, según plano 1-4500 de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, también conocido como Marantá por el nombre del canal que drena el agua freática bajo la pista del aeropuerto hacia la Checoajaboque y el río Bogotá, se localiza el, entre comillas, gran proyecto de infraestructura denominado Puerto Logístico de las Américas, Porta, y se define su destinación en materia de ordenamiento territorial según Decreto Nacional 202 de 4 de febrero de 2015. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Planeación, SDP, informa a propietarios y vecinos colindantes determinados e indeterminados y o interesados que la empresa Ospinas y Compañía, en calidad de solicitante, radicó ante esta entidad bajo los radicados 1-2022 150626 del 14 de diciembre de 2022 y 1-2023 07525 del 26 de enero de 2023, la formulación del Plan Parcial de Desarrollo Ciudad Florida, antes Puerto Logístico de las Américas, Porta, ubicado en la localidad de Engativá. Este predio se había inundado en 2011. En consecuencia preguntamos, primero, ¿por qué se omite la naturaleza episódicamente anegadiza del predio del Cedro y se proponen acciones urbanísticas contrarias a su vocación y aptitud? 2. El Decreto Nacional 202 de 2015 define la destinación del predio del Cedro en materia de ordenamiento territorial. Bueno, aparentemente la respuesta sí, pero según los desarrollos no. 3. ¿Cómo se entiende la jerarquía superior de la norma en este caso? 4. ¿Por qué el plan parcial define áreas de adaptación al cambio climático junto a un parque? 4. Sesión pública 50%. 5. El plan parcial se sustrae de la obligación de entender que la ronda de la zona de manejo y preservación ambiental son parte de la estructura ecológica principal y no pueden, por lo tanto, ser sesiones, entre paréntesis, obligatorias al espacio público. 6. La CAR concertó con el Distrito de Asuntos Ambientales en el predio del Cedro en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Distrito Capital. 7, por último, ¿qué preveía el POMCA de 2006? Eso era para que lo respondiera la CAR. Y el de 2019 al respecto de este predio. Entonces, pido el favor a los compañeros de planeación que se atengan a este cuestionario para desarrollar la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Tiene la palabra planeación en este momento. Santiago Carvajal, ¿va a tomar la palabra? Listo. Un receso para solucionar asuntos técnicos. Ah, no, registramos presencia de Iles primero.
con acompañante. Registro presencia de la Iglesia Lilia Abella, Oaxaca. Buenos días a todos y todas. Un saludo muy cordial a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales, igual que a los servidores públicos que nos acompañan en la sesión del día de hoy de planeación distrital. Doctor Santiago, su compañero, muy buenos días. Acá Edilia Dilesa, Marcela, Lilia Bella, Partido Dignidad y Compromiso, presente. Deledili Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a ti Marcela, invitados del día de hoy, las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña presente. Ahora sí, toca un receso breve o ya. Un receso breve mientras se cuadra la presentación de la Secretaría Distrital de Planeación.
Levantamos el receso para registrar inicialmente presencia del Perafán. ¿Qué se hizo? Bueno, mientras tanto, tiene la palabra la Secretaría de Planeación del Distrito. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, miembros de la Junta Administradora Local de Engativá. Pues para nosotros es un gusto estar de nuevo hoy acá. Soy Santiago Carvajal, subdirector de Planeamiento Local de Occidente de la Secretaría Distrital de Planeación. Me acompaña Ricardo Gaitán, de la Subdirección de Urbanismo, y Laura Hernández, también de la Subdirección de Planeamiento Local de Occidente, y José Gabriel Perdomo, de la Subdirección de Planeamiento Local de Occidente. La presentación que tenemos preparada para el día de hoy, pues evidentemente está relacionada con el cuestionario que ustedes nos hicieron llegar. No todas las preguntas fueron respondidas por parte de nuestra subdirección, sino que se consolidó la información desde la misma Secretaría Distrital de Planeación y encabezamos nosotros la respuesta, en tanto que gran parte de las preguntas se referían al plan parcial Porta, que está prelimitado en el plan de ordenamiento territorial, y que si bien ese plan parcial corresponde a otra subdirección al interior de la Secretaría Distrital de Planeación, ese ámbito territorial también se encuentra dentro de la actuación estratégica de distrito aeroportuario. Luego, para nosotros es importante hacer esta aclaración, porque las respuestas que les vamos a presentar hoy, pues se corresponden o siguen la línea de lo que hemos venido hablando con la actuación estratégica. Yo quisiera presentarles excusas porque yo retirarme, pero queda aquí el equipo que muy bien sabe y maneja los temas del cuestionario. Gracias, doctor Santiago. Brevemente, registramos presencia de Iles antes de que la Secretaría tome la palabra. Registro presencial de Juan Carlos Perafán Trujillo. Gracias, Marcela. Muy buenos días compañeros ediles, a los invitados de la administración y a todos los que nos siguen por redes sociales. Juan Carlos Perafán Trujillo, Cambio Radical presente. Registro presencial de Ilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Muy buenos días, Marce, compañeros ediles. Un abrazo, saludando a todos los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a la JAL de Engativá, a toda la comunidad que se conecta a través de las redes sociales, a don Carlitos, a la persona de la comunidad que se encuentra en Barras. Dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Habiendo registrado presencia de Iles, tiene la palabra la Secretaría de Planeación. Ahora sí. Buenos días para todos. Mi nombre es Laura Hernández, profesional de la Subdirección de Planeamiento Local de Occidente de la Secretaría Distrital de Planeación. Primero, entonces, si quieres, el siguiente, por favor. Frente al cuestionario, entonces es importante mencionar que de acuerdo al número que enviaban del código en la solicitud, pues esta hace parte de varios predios que conforman lo que se denomina el sector catastral El Cedro, que coincide también con la zona y la delimitación del Plan Parcial Ciudad Florida. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones iniciales que debemos considerar para, valga la redundancia, para dar respuesta al cuestionario enviado por la Junta Administradora Local. Primero, que para el Plan Parcial Ciudad Florida, mediante un radicado el 14 de diciembre de 2022, se radicó ante la Secretaría Distrital de Planeación la formulación del respectivo Plan Parcial. Mediante un radicado de diciembre de ese mismo año se le informó al promotor del plan parcial que no cumplía con la totalidad de los requisitos que establece la norma nacional y debía entonces completar la información y allegarla a la Secretaría Distrital de Planeación. Es así que en enero de 2023 el interesado aporta o complementa la documentación faltante y en marzo de ese año de 2023 se informa entonces que a partir de ese momento se da inicio a la actuación administrativa de plan parcial. A través de una comunicación de planeación en octubre de 2023, específicamente de la Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo de la Secretaría Distrital de Planeación, se presentaron observaciones a la propuesta del plan parcial
que presentó el promotor, en concordancia con lo que establece el decreto 1077 de 2015. A la fecha, indicándole también en esa comunicación de octubre que tenía un mes para dar respuesta a esas observaciones, prorrogables por un mes más, de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo. A la fecha, el promotor no ha dado respuesta, no reportó los ajustes a las observaciones que se solicitaron por parte de la Secretaría Distrital de Planeación. Entonces, procede la declaratoria de desistimiento y el archivo del expediente de dicha solicitud. En este marco también es importante mencionar lo que decía y comentaba Santiago, que tenemos la figura de la actuación estratégica de distrito aeroportuario, que entonces es un instrumento de segundo nivel de ordenamiento territorial y que acoge ciertas directrices y determinantes, incluso ya tiene una resolución de directrices de los mínimos que debe contener en el caso de la formulación de la actuación estratégica. Con este antecedente, entonces, damos respuesta a cada una de las inquietudes remitidas por la Junta Administradora Local de Engativá. Con respecto a la primera inquietud, ¿por qué se omite la naturaleza episódicamente anegadiza del predio El Cedro y se proponen acciones urbanísticas contrarias a su vocación y aptitud? Entonces, aquí es importante mencionar que el decreto 1077 de 2015, que fue modificado parcialmente y adicionado por el decreto 1232 de 2020, es el que nos define cuáles son las reglas que deben considerar todos los municipios y distritos del país para el ordenamiento territorial, y cómo debe surtirse todo el proceso de aprobación de estos instrumentos de los planes de ordenamiento territorial en el país, siguiendo las etapas de seguimiento, evaluación, diagnóstico, formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial, lo cual la ciudad de Bogotá realizó en la revisión general del plan de ordenamiento territorial, con un proceso también de participación en cada una de las etapas, y se realizó la concertación ambiental con las diferentes autoridades ambientales del territorio. En este caso hablamos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para suelo rural y de expansión, y con la Secretaría de Ambiente para el suelo urbano. Gracias. En ese orden de ideas, entonces, se realiza el proceso de concertación para este territorio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde hay un acta de concertación y una resolución que adopta esta concertación, que es la 2021-7279 del 12 de julio del 2021, donde se acogen entonces todas las determinantes y asuntos ambientales que se concertaron con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde se concertaron temas ambientales y de gestión de riesgo para el territorio del Distrito Capital. El decreto 555 de 2021 entonces acoge estas disposiciones de ordenamiento que se concertaron con las autoridades, entre otras, y realiza la reglamentación donde permite o restringe el desarrollo urbanístico en las diferentes áreas del Distrito Capital. Adicionalmente a esto, en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, el IDIGER adelantó los estudios básicos de amenazas para todo el territorio del Distrito Capital y se incorpora la zonificación dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Para este sector, entonces, encontramos que hay unas zonas que presentan amenaza alta por inundación por desbordamiento hacia el lado del margen del río Bogotá, y la mayor parte del territorio del predio El Cedro presenta una nueva amenaza que identifica el IDIGER en el territorio del Distrito Capital, asociada a la inundación por rompimiento de jarillones, que es un nuevo escenario que se contempla en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. El Plan de Ordenamiento Territorial entonces define en el artículo 22 que previo al desarrollo de actuaciones urbanísticas en estas zonas específicamente donde tenemos amenaza alta y media por inundación, como es en el predio El Cedro, el interesado en desarrollar estas zonas deberá adelantar los estudios detallados de riesgos, que son los que le permitirán entonces identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del predio, y asimismo establecer las medidas de mitigación correspondientes.
Frente a la segunda y tercera pregunta, el Decreto Nacional 202 de 2015 define la destinación del predio El Cedro en materia de ordenamiento territorial. ¿Cómo se mantiene la jerarquía superior de la norma en este caso? Aquí me voy a permitir hacer lectura en algunos casos textualmente de la respuesta que nos compartió la Subdirección de Renovación y Desarrollo de la Secretaría Distrital de Planeación, dado que ellos son los, digamos, competentes para atender estos dos puntos específicamente. Entonces aquí nos dice que se precisa que la situación planteada a partir de la expedición del Decreto Nacional 202 de 2015, por el cual se localiza el gran proyecto de infraestructura denominado Puerto Logístico de las Américas, PORTA, y se define su destinación en materia de ordenamiento territorial. Dicho decreto destinó el área de desarrollo del proyecto de PORTA en concordancia con su competencia en materia de ordenamiento territorial y los motivos de utilidad pública e interés social involucrados en los proyectos de infraestructura de transporte. Es por lo anterior que el Decreto Nacional de 202 de 2015 describe en su artículo primero las coordenadas del área que está definiendo ese proyecto de interés estratégico nacional. La Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo de la Secretaría Distrital de Planeación localizó dichas coordenadas descritas en el Decreto Nacional y las superpuso a la delimitación del Plan Parcial, que hoy se conoce como Ciudad Florida, determinando que se encuentra contenida en su totalidad en la delimitación establecida para la referida delimitación del Plan Parcial. En ese orden de ideas, la Secretaría Distrital de Planeación, mediante el radicado 2-2015-208-68 del 4 de mayo de 2015, elevó una comunicación al Ministerio de Transporte requiriendo la información referida a la decisión adoptada mediante el Decreto Nacional 202 de 2015, para lo cual el Ministerio dio respuesta el 25 de mayo de 2015 y precisó algunos aspectos, mencionando que era competencia de la Nación adelantar, por ejemplo, la localización de grandes proyectos de infraestructura y que en el marco de esto fue que se expidió el Decreto 202 de 2015. Es de señalar que la reglamentación pertinente establece que una vez recibida la propuesta a nivel de factibilidad, la misma será evaluada de conformidad con lo ordenado en el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012, en donde se establecen los requisitos y los términos para la evaluación de una iniciativa privada en la etapa de factibilidad. Dice que, señor. Vale, claro que sí, señor, sí. Digamos que la presentación contiene ideas relevantes para hacerla durante la reunión, pero claro que sí haremos llegar la respuesta completa desde la Secretaría Distrital de Planeación. Entonces, la Subdirección de Renovación y Desarrollo del Suelo dice que no se evidencia en la página oficial del Ministerio de Transporte que se haya dado ya una viabilidad a la iniciativa del proyecto PORTA, ni ha sido tampoco comunicada una acción de intervención urbanística al distrito, transcurridos ya 8 años desde la expedición del Decreto 202 de 2015. En esas posturas se materializan por regla general como recomendaciones para los miembros de la administración en razón a su naturaleza consultiva, las cuales sirven como instrumento de definición de políticas de orientación de la actividad de las distintas entidades públicas. En estos casos, la vigencia de los documentos se encuentra limitada por el cumplimiento del trámite legal o reglamentario dispuesto por las normas, considerando los fines que persiga el documento y en el periodo que la misma norma lo exige, situación que no se ha materializado al día de hoy en el presente Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Siguiente. Con respecto a la pregunta número 4, ¿por qué el plan parcial define áreas de adaptación al cambio climático junto a un parque 4, cesión pública 50%? Entonces, en primera instancia, pues debemos precisar que el plan de ordenamiento territorial, mediante el decreto 555 de 2021,
se definen cuáles son los elementos que conforman la estructura ecológica principal del Distrito Capital. Y en ese orden de ideas tenemos unas zonas que se denominan áreas complementarias para la conservación, que son esos espacios que nos van a permitir garantizar y aportar a la conectividad ecosistémica en el territorio. En el artículo 67 también se describen todos los temas asociados a los parques contemplativos y la red estructurante que hacen parte de la estructura ecológica principal y los parques de borde. Dentro de los parques de borde tenemos unos parques, el parque lineal del río Bogotá. Este parque de la red de parques del río Bogotá, es una franja entonces que genera esa transición para el uso y disfrute del público de los diferentes elementos y ecosistemas que presenta el territorio, y es dentro de este elemento de la clasificación que se encuentran las áreas complementarias para la adaptación al cambio climático, que son esas zonas compuestas por una franja diferenciada y discontinua que va paralelo al cauce del río Bogotá, donde su vocación está más enfocada hacia temas de gestión del riesgo, de uso público, disfrute e incluso en algunas zonas localización de equipamientos. En ese orden de ideas, entonces, es el plan de ordenamiento territorial el que establece y define estas áreas complementarias para la adaptación del cambio climático, que hacen parte de la estructura ecológica principal, constituyen suelo de protección y no lo define el plan parcial ni la actuación estratégica de distrito aeroportuario. Siguiente. Frente a la pregunta número 5, el plan parcial se sustrae de la obligación de entender que la ronda y la zampa son parte de la estructura ecológica principal y no pueden, por lo tanto, ser cesiones obligatorias al espacio público, dice la pregunta. Al respecto es importante precisar entonces varias cosas. Primero que el artículo 61 del Plan de Ordenamiento Territorial define cómo se armonizan las definiciones que señala el Decreto Nacional 2245-2017, que es el que nos habla de todo el tema de acotamiento de los cuerpos hídricos en el país. Entonces, el Plan de Ordenamiento Territorial armoniza esas definiciones que ya están por norma nacional desde 2017. Es así que cuando hablamos hoy en día de la ronda hídrica, era lo que conocíamos o correspondía en lenguaje del 190 al corredor ecológico de ronda. En la faja paralela estamos hablando, haciendo referencia a lo que era la ronda hidráulica. Y el área, gracias. Y las áreas de protección o conservación aferente, entonces corresponde a lo que en el lenguaje del 190 conocíamos como la zona de manejo y preservación ambiental o ZAMPA. Bien. Aquí entonces mencionamos también que hubo un proceso de concertación con la autoridad ambiental donde se refirieron todos los asuntos ambientales en el Distrito Capital y se concertaron esas decisiones de las áreas del sistema distrital, tanto de áreas protegidas, incluyendo temas de parques de borde y todo lo relacionado con el sistema hídrico. Entonces, en el marco de esta concertación, se define que para la revisión general del plan de ordenamiento se cambia esa denominación de ZAMPA, de la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá, que veníamos manejando en el decreto del 190, a la definición de la red de parques del río Bogotá, de acuerdo con las realidades que hoy en día existen en el territorio, las mismas necesidades que presentan esos sectores de la ciudad, y que esta nueva figura entonces está subsumiendo lo que conocíamos como la ZAMPA del río Bogotá en lenguaje del 190. Lo que hoy en día conocemos, o sea, en el 555 se define la figura de red de parques del río Bogotá, que lo que hace esta figura es subsumir lo que conocíamos en lenguaje del 190 como la zona de manejo y preservación del río Bogotá. Entonces estamos garantizando la protección de esa misma zona que conocíamos como ZAMPA del río Bogotá, hoy en día en el plan de ordenamiento territorial,
con una nueva figura o un nuevo nombre, digámoslo así, que es la red de parques del río Bogotá, que hacen parte de la estructura ecológica principal, constituyen suelo de protección y tiene un régimen de usos establecido y concertado con las autoridades ambientales. Efectivamente, el cumplimiento de la obligación de cargas locales asociadas a los parques, en el caso específicamente del sector El Cedro, el plan parcial, podrán localizarse en suelos de proyectos estructurantes de espacio público de borde o en el parque lineal del río Bogotá específicamente, correspondiente a la estructura ecológica principal, esto en concordancia con lo que quedó establecido en el artículo 288 del Plan de Ordenamiento Territorial. Frente a la pregunta número 6. La CAR concertó con el distrito asuntos ambientales en el predio El Cedro en desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. La respuesta entonces es que reiteramos que para el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en el decreto 555 de 2021, se surtió todo un proceso de concertación ambiental con las autoridades ambientales. En este caso específicamente nos preguntan sobre la CAR. Entonces, con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hay un acta y una resolución que acoge esa acta de concertación, donde se definen entonces todos los temas ambientales y de riesgo para el Distrito Capital. Ahora bien, para el caso específico del predio El Cedro, en el marco del instrumento del plan parcial, el promotor interesado en el mismo no aportó las respuestas a las observaciones emitidas, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, se está procediendo al interior de la Secretaría Distrital de Planeación a todo el proceso de declaratoria de desistimiento y el archivo del expediente de dicha solicitud de plan parcial Ciudad Florida. Por lo tanto, en el marco de esa figura de plan parcial no se alcanzó a adelantar una concertación ambiental. En el marco de la formulación de la actuación estratégica de distrito aeroportuario, la Secretaría Distrital de Planeación hizo la consulta a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y en agosto de 2023 la CAR nos responde que no tiene la competencia para adelantar procesos de concertación creados a partir de los planes de ordenamiento territorial como las actuaciones estratégicas, entendiéndose que ya hubo un proceso de concertación para el plan de ordenamiento territorial y esta es una figura de ordenamiento territorial de segundo nivel. Siguiente. Frente a la pregunta número 7, ¿qué preveía el PONCA de 2006 y el de 2019 al respecto de este predio? Aquí es importante, primero que todo, dar claridad que la Secretaría Distrital de Planeación no es la entidad competente en la adopción de los planes de ordenación y manejo de cuencas hídricas, por lo tanto, se dio traslado de esta pregunta a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. No obstante, la Subdirección de Renovación y Desarrollo de la Secretaría Distrital de Planeación realizó una verificación con la información que se encuentra publicada en la página web de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca e identificó que para el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, que fue adoptado con la resolución 3194 de 2006, el predio que es objeto de esta sesión para el desarrollo Ciudad Florida, antes Porta, estaba clasificado en zonas con potencial de inundación, zona de expansión discontinua, zona urbana continua y una fracción correspondiente a la ronda del río Bogotá con zona de aptitud ambiental según la zonificación ambiental del PONCA que reposa en la página web de la CAR. Hizo el mismo ejercicio con la resolución 0957 de 2019, que es la que aprobó el ajuste y la actualización de PONCA del río Bogotá, la resolución de la CAR, y en este sector se encontró que el polígono que comprende el plan parcial del desarrollo Ciudad Florida se clasifica en categorías de uso múltiple, conservación y protección ambiental. Aquí es importante y reiteramos nuevamente pues que también el instrumento de PONCA fue uno de los elementos
y es una determinante de superior jerarquía dentro del ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, por lo tanto fue considerado en el proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial y así se estipula en el acta de concertación y en la resolución que acoge dicha acta de la CAR que fue expedida el 12 de julio de 2021. Con esto cerramos la respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación. Gracias. Como no hay nadie más presente de la administración convocada, y en efecto, como usted bien dijo, lo de Ponca no tenía por qué responderlo al secretario, lo teníamos clarísimo, eso era para la CAR. Creo que ya toca dar la palabra a los ediles presentes al respecto. ¿No hay alguna intervención? Ediles a línea, por favor. Bueno, yo ahí me veía, era en un debate en el Congreso de la República, porque pues muchos de los temas planteados tienen que ver con normas nacionales que son de obligatorio cumplimiento en el distrito. Y para modificar dichas normas, pues hay que ir al Congreso a presentar proyecto de ley. Entonces, en varias de las respuestas noto esto y pues desde acá, ¿qué podemos decir? Que nos unamos a cambiar una ley, pero el resto es tomar el POT y tomar la realidad local y mirar a la luz de esos dos aspectos lo que tiene que ver con una junta administradora local. Ahora, digamos que por conocimiento general, pues interesante, ¿sí? Pero no nos ayuda a resolver la inquietud. Mi inquietud en el caso de Florida es ¿cuál es el plan de renovación urbana en ese terreno? ¿Qué es lo que se pretende? Porque lo que hemos leído y lo que nos han informado en varias oportunidades es que allí se prevé un plan de vivienda intensivo. Sí, que era lo que es, digamos, como el tema más aterrizado a la realidad local. Sí es cierto que va a haber un plan de vivienda en lo que es el terreno del Cedro, ahí adelante el canal Marantá, en la parte más occidente de la localidad de Engativá. Bueno, mi segunda inquietud con base en un plano que salió como en la primera pregunta, en la primera respuesta, está el plano donde hablan de las posibles zonas de inundación, pero allí aparece la avenida José Celestino Mutis, y esa avenida, en ese plano, yo no sé si fue que miré mal o yo le preguntaba ahí, esa avenida figura como que va hasta el río Bogotá, en el plano que nos mostraron acá, que ha sido una pregunta recurrente que le hemos realizado al IDU. La avenida José Celestino Mutis, ¿dónde termina? Termina en el río Bogotá contra la malla del aeropuerto, gira en la carrera 122 para tomar la calle 64 y atravesar por el Parque La Florida para salir a Sabana de Occidente. Esa duda creo que los 4 años la manifesté y nunca tuvimos respuesta, pero hoy me llamó la atención el plano que tiene como el diseño de la avenida José Celestino Mutis, precisamente frente al plan parcial, o sea, como una vía que le daría ingreso a las viviendas que supuestamente van a construir allí, que era pues como para mí la importancia de la presentación de este tema, porque es lo local, es lo real, lo que nos puede generar o no una afectación, ¿sí? Entonces, pues yo dejaría esas 2 preguntas. Uno, ¿es verdad que allí va a haber un plan de vivienda con soluciones? No me acuerdo el número de viviendas, pero es algo así como 18,000 viviendas, algo así.
Ah, sí, eso es lo que yo he escuchado. Bueno, pero es eso lo que he escuchado. Que ese es lo que llaman el plan Porta. ¿Es verdad o no? Y segundo, ¿cuál es realmente la ruta trazada para la avenida José Celestino Mutis después de la carrera 122? Que en este momento está en construcción hasta la 122. Pero en el plano que vi, ahí aparece como si contra la malla del aeropuerto llegara hasta el río Bogotá, lo cual implicaría la construcción de otro puente distinto al puente que va al Parque La Florida y conexión con la avenida Argentina que conectaría con la que viene de Siberia. Entonces, esas serían mis dos preguntas. Gracias. El Cornelio, tome la palabra. Presidente, es que no entendí muy bien en la explicación ahí, dicen que es un operador el que está haciendo esa presunción o lo que dice Lilia Bella, y en vista de que no se cumplió, se desistió ese proyecto. ¿Cómo es el cuento? Porque sí, es una cosa complicada. Y yo le oí en estos días que entrevistaron al alcalde de Funza, y dice que está bien adelantado el proceso con Bogotá de extender la avenida José Celestino Mutis hasta la avenida Argentarias, que llama, bueno, la Sabana, para empatar con Funza, y que ellos estaban esperando que le giraran unos recursos de derechos de aeroportuarios que tienen que recibir tanto Bogotá como Funza para ese tema, y que hace mucho no le giran la plata. Él habló de cerca de 15.000 millones de pesos, y que ya había un acuerdo con el distrito de extender esa vía hasta allá. No sé, pero uno escribe y pide y nadie sabe nada. Entonces sería bueno aclarar esa situación, cómo va a funcionar esto. O sea, no es una locura que en ese área de terrenos se metan 18.000 viviendas. O sea, no entiendo eso. La verdad sería bueno aclarar este tema, porque es la preocupación de la gente de todo ese sector y el sector de la UPZ 74. Y tenemos otro tema adicional, el de la protección a moradores, que también es enredado ese tema, que tenemos una nueva sesión para ese tema. Sería bueno aclararlo, porque la comunidad vive preocupada y uno queda en dudas de todo lo que se dice de parte de planeación del gobierno nacional, del Ministerio de Transporte. Ese ministro a todo rato lo oigo que dice que sí, se va a hacer una serie de cosas, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿En qué tiempo prudencial se va a hacer? Porque nadie tiene conocimiento, y lo que pasa es que lanzan una bomba y preocupan a todas las comunidades del sector. Era eso, presidente. Muchas gracias. A usted, el Cornelio. Elisa Lina. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Efectivamente, el José Cornelio tenía la inquietud igual, para que nos la amplíes, por favor, Laura, que nos estás haciendo la presentación. Y es que tú mencionas que el promotor del plan parcial finalmente pues presentó unos documentos, pero finalmente ya se procede a la declaratoria de desistimiento del archivo del expediente. Entonces, si esta persona era el promotor del plan parcial, ¿qué pasa con el plan parcial? También entiendo la pregunta de Ley José Cornelio, y es la inquietud también, para que tú nos amplíes ello. ¿Qué pasó con este promotor? Y si ya hay desistimiento, entonces, ¿qué pasa con el plan parcial? Y segundo, pues que nos amplíen un poco también el tema de todo pues lo que va a hacer con Porta. Respecto a la plaza fundacional, ustedes mencionan algo allí respecto también a la plaza fundacional y a la corrección de carga. Creo que entiendo también lo que tiene que ver, y lo que pregunta la iglesia Lilia, con la calle 63. Se entiende que allí en la 122 ya se va a hacer el empate con el puente La Florida, y que estos recursos ya vienen de Funza, y que la alcaldesa mayor ya dejó establecido como este convenio, de acuerdo también con el tema de la región metropolitana, para poder unir esfuerzos con Funza y Bogotá y lograr la conexión allí en la 122 con el puente de La Florida, para que Funza aporte los recursos. Entonces, sí saben en todo este plan parcial,
cómo se va a desarrollar allí el puente y lo que tiene que ver con la plaza fundacional, y entiendo también que se va a lograr mayor extensión de toda la manzana del cuidado y el tema de servicios también allí en el servicios sociales, equipamientos sociales, en todo lo que tiene que ver en la plaza fundacional y allí en este tema de Engativá Pueblo. Eran esas las inquietudes también. Muchas gracias por el uso de la palabra y la respuesta. A usted, Salina, Juan Pablo, Carlos Perafán. Sí, gracias, presidente. Bueno, en torno a lo que tiene que ver con el Plan Porta o Plan Parcial Florida, nosotros estuvimos con el edil Fidel en el Salón Comunal de Normandía, y pues allá el ingeniero Santiago, creo que es el de planeación, nos hablaba sobre ese plan que obviamente pretende construir más de 10.000 viviendas. Entonces, pues si planeación lo está diciendo es porque pues obviamente está previsto. Que quién lo vaya a hacer, ese es otro tema, pero eso sí está previsto, de acuerdo a lo que nos explicaron. Y pues en torno al tema de FUNSA, pues básicamente FUNSA, como lo decía en el informe que presentamos con el edil Fidel, tiene obviamente un presupuesto interesante del aeropuerto, que le genera 25.000 millones, y con eso es que ya empezaron obras. Entonces, pues básicamente eso era lo que quería comentar. Gracias. A usted, Perafán. Cornelio. El Fidel tiene el uso de la palabra. Gracias, Cornelio. Mi pregunta ratifica la de Cornelio y Lina. Dadas las situaciones, dado lo que ustedes nos explican, eso está hoy en cero, quieto. Porque digamos lo de fondo, que debió haberse resuelto con la participación de todos los convocados, en el sentido de que cómo se nos mete a nosotros, primero, la violación a todas las normas ambientales, que son de orden nacional y se rigen bajo el principio de rigor subsidiario. Eso no es que el POD armoniza normas, el POD no tiene esa función, no tiene esa función. Es más, la ley 388 dice que quien armoniza ambientalmente los diferentes POD son las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales. Eso se nos está olvidando. Entonces aquí hay un revuelto de desconocimiento normativo enorme. No les echo la culpa a ustedes, ni más falta, pero institucionalmente es así. Eso por una parte. Pero por otra parte, no es entendible que diga Plan Parcial Ciudad Florida, que es evidentemente un proyecto de vivienda urbanístico, habitacional, y diga antes Porta, y el decreto 202 de 2015 es clarísimo, servicios logísticos o logística. La palabra logística es la clave. Y esa palabra logística tiene que ver con el espíritu del decreto 765/1999, que consistía en cambiar el uso del suelo residencial a un centro de servicios logísticos Aeropuertos Bravo. No cabe en la cabeza, o silba o canta, o es para vivir, o es para un parques empresarial, centros empresariales o parques industriales, o como los quieran llamar. No es lo mismo, no es lo mismo. Eso no es claro, no es claro. Y más grave aún, centro de servicios logísticos o zona residencial es una zona anegadiza, naturalmente. Eso no se puede cambiar con un simple acto administrativo. Y ustedes mismos lo reconocen ahí. Puede que se rompa el jarillón. Hágame el favor. No puede el Estado ser tan irresponsable de decir, no, ya no hay problema y vamos a hacer el centro de servicios logísticos y que el peticionario resuelva. No, de ninguna manera. De ninguna manera, eso no tiene sentido. Ahora bien, en mi momento pude explorar las actas de concertación que la Corporación Autónoma Regional hacía con el Distrito Capital a efectos de ver si se adoptaba por acuerdo en su momento, o como salió por decreto, ese plan de ordenamiento.
Y lo que la ley 388 le ordena a las autoridades ambientales con respecto a lo que se debe concertar son asuntos ambientales, no normativos, ambientales. En este caso, el centro debía estar alrededor de dos hechos naturales fundamentales: la hidrografía, que es cómo discurre el agua por la cuenca, por una parte, y por otra parte, en términos de ecología, entendiendo con todas sus alcances en cuanto a fauna, en cuanto a flora, en cuanto a diversidad en su conjunto, y pues para no alargar más la cosa, dejarlo en esos términos. Y uno no veía absolutamente nada de eso en las actas de concertación. Ah, no, que utilizaban conectividad, sí, pero es que la conectividad no es una propiedad general de los sistemas vivos, de la biocenosis, no, es un atributo de cada especie en medio de su hábitat. No es lo mismo la conectividad para una comadreja que para una hormiguita. Entonces la cara asume una cuestión displicente al respecto de esa realidad natural y se ponen a hablar sobre normas de orden administrativo que desconocen la norma nacional. Y ese problema lo intentó resolver la ley 99 del 93. Principio de rigor subsidiario. Las autoridades locales tienen la obligación de cumplir las normas nacionales. Pueden proteger más que la norma nacional, pero de ningún modo pueden echar para atrás ni lo que han protegido adicionalmente, ni mucho menos la norma nacional. Y eso es lo que está haciendo este POT. Por eso la pregunta que se refería a cómo me explican ustedes que hay una zona de adaptación al cambio climático, que es una frase que sí, suena bien, pero que debería analogarse a lo que está en la norma nacional. Así dicha, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque al lado, en la misma distancia con respecto al río, aparece un parque 4. Hágame el favor. Y ustedes reconocen que es inundable. Nos lo acaban de mostrar. Entonces, para no alargar más el asunto, vamos a estar siguiendo en espera a ver si eso se resuelve alguna vez o no. Agradezco la atención. Perdón, Pablo primero. Presidente, con mucho respeto, creo que en buena parte la CAR es uno de los actores que tiene que hacer presencia y responder precisamente buena parte de estas preguntas que el presidente formuló. Me atrevería a decir que quedamos en deuda porque finalmente pues Planeación Digital tiene una responsabilidad y un alcance, pero creo que buena parte de esta responsabilidad con respecto al tema principal del día de hoy la tiene la CAR. Pensaría que pues ya, no sé, por cuestiones de agenda, este año yo creo que ya no se pudo. Me atrevería a decir que ya será un tema pendiente para la siguiente administración, la siguiente mesa directiva que asuma el rol para que nos le podamos hacer seguimiento precisamente a este tema que es de vital importancia. Era eso, presidente. Gracias. A usted y Pablo, tiene la palabra planeación. Buenos días, honorables ediles. Yo voy a tratar de contestar dándoles certidumbre sobre el alcance que les podemos dar nosotros, porque hay algunas cosas en las que tenemos claridad de cuáles son las reglas de juego, pero no tenemos una certidumbre para decirles van a ser 15.000, 17.000 viviendas, ni cómo se va a concretar esto. Lo primero, sobre el proyecto, sobre la posibilidad de que haya vivienda en esta zona. Sí puede haber vivienda, siempre que se cumpla primero con las restricciones ambientales que están asociadas al río Bogotá y también con las restricciones que están derivadas de la aeronáutica civil como autoridad en términos de aeropuertos, mejor dicho. Y eso implica que se tiene que cumplir, o mejor dicho, que no puede haber usos residenciales en el entorno más inmediato del aeropuerto. Sin embargo, este polígono de lo que era el Plan Parcial Porta es bastante grande. Llega prácticamente hasta el humedal de Jauque, que es un área en la que, por ejemplo, dentro de las áreas de actividad, que es la que define cuáles son los usos que se pueden desarrollar en el territorio, sí existe la posibilidad de desarrollar usos residenciales, siempre que estén fuera del área de influencia aeroportuaria
y por supuesto respetando las demás determinantes ambientales que son de superior jerarquía. Nosotros entonces acá tenemos por un lado la delimitación del plan parcial que inició su procedimiento, pero que como mencionó la compañera está actualmente en proceso de desistimiento porque no se les hicieron unas observaciones, no se cumplieron por 10.000 motivos que la verdad desconozco, pero está en proceso de desistimiento. Y otra cosa que sí quiero comentarles es que también hace parte este predio de la actuación estratégica Distrito Aeroportuario, que sí se encuentra actualmente en fase de formulación. Nosotros no tenemos conocimiento como autoridad de planeación que tendrá que revisar los documentos una vez estén cerrados, pero como ustedes bien saben, esto inició su proceso de formulación el 28 de agosto a cargo de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, Renovo. Ellos son los que están trabajando en los documentos, tenemos reuniones, tenemos información que de ninguna forma constituye alguna fuente oficial que yo les pueda compartir en estos momentos. Ahí sí hay un proyecto que se viene adelantando en el que se está proponiendo usos de vivienda, pero yo no puedo comentar nada a partir de eso. Es el conocimiento que nosotros tenemos como Secretaría de Planeación y ahí por lo mismo los llamados a contestarles estas preguntas de cuál es el proyecto específico que se está proponiendo, cómo están cumpliendo con todas las condiciones que tienen que garantizar tanto en estudios de movilidad, de redes de servicios públicos, en estudios ambientales, en los estudios de riesgo que se exigen por las condiciones de amenazas identificadas, cómo se va a desarrollar ese proyecto. Y también es importante entender que si bien la actuación estratégica le va a dar unas condiciones para el desarrollo de esta pieza, no se va a agotar ahí el proceso que tiene que surtir cualquier proyecto para desarrollar usos residenciales, por ejemplo, en esta zona. Ellos tendrán que garantizar primero el acceso a todos los servicios públicos, demostrando que van a construir las redes que deben estar a su cargo en caso de que quieran desarrollar el uso que pretenden desarrollar acá. Lo mismo va a suceder con las redes de transporte y lo mismo va a suceder tanto con los estudios ambientales como los de riesgo que ahorita tienen unos términos de referencia para ser adelantados como estudios detallados que permitan primero precisar lo que mencionó Laura, que son las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, asimismo como las medidas de mitigación que tendrían que implementar para garantizar que estos estudios estén acordes con la realidad de este territorio. Y esto tiene que ser aprobado por la autoridad correspondiente, que en este caso es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo. Entonces, esas son como la primera pregunta sobre si hay un plan de vivienda y cómo tendría que darse en cualquier caso ese plan de vivienda. No es como algo que quede al azar, sino que de verdad tiene que ser concertado con las respectivas autoridades, en donde planeación solamente es una de las entidades que tiene que emitir sus conceptos sobre, por ejemplo, la forma en la que se concibe el espacio público y otra cantidad de cosas, pero pues también tendrá que pronunciarse en su momento tanto el IDIGER como la Secretaría de Movilidad y las demás autoridades. Entonces, la avenida Mutis, de acuerdo con los planos, y esto es algo que yo auténticamente acabo de contrastar, también sé que, por ejemplo, voy a explicar algo muy rápido sobre cómo se está articulando esto de la contraprestación aeroportuaria y por qué ha sido tan difícil su gestión. Son unos recursos que cualquier aeropuerto concesionado tiene que entregar a las entidades territoriales para la construcción de proyectos de infraestructura que lo conecten al aeropuerto. Estos recursos quedaron establecidos en la Ley de Crecimiento Económico, que fue la 2110, no me acuerdo ahorita exactamente, de 2019. Y en esa quedó establecido que tenía que hacer esto. Después entró la pandemia y empezó a prorrogarse la entrada en vigencia de esa contraprestación aeroportuaria para las entidades territoriales. Y recientemente lo que pasó, y se dio la discusión en el marco del Plan Distrital de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo, fue qué pasa cuando un aeropuerto está en más de una entidad territorial, cómo se hace la distribución de esos recursos. Hasta ahora, yo por lo que entiendo, y acá también digamos que sería importante hablar con la Secretaría de Hacienda, quienes son los encargados de manejar esos recursos, es que no se ha hecho la transferencia del dinero porque pues ha tenido un proceso de reglamentación que toca establecer, entender bien exactamente cuánta plata, qué porción entra a Bogotá, qué porción entra a Funza y también cuáles son las condiciones con las que se pueden utilizar. Ya dentro del distrito se ha trabajado, por ejemplo, para financiar la construcción de la calle 13 a partir de esa fuente, con las estimaciones que tienen y pues digamos que el cierre financiero ha corrido un poco por cuenta de esa contraprestación aeroportuaria. Funza tiene que hacer su tarea y digamos que ahí también sobre las preguntas que ustedes nos hacían de cómo se está articulando Funza con el distrito, yo desde la Secretaría de Planeación les puedo contar, por ejemplo, que el Plan de Ordenamiento Territorial sí considera la extensión de la calle 63. O sabemos, por ejemplo, que se viene adelantando la estructuración de una iniciativa privada para construir esa vía a cargo del concesionario del aeropuerto, pensando en cómo podría después desarrollarse esto. Pero
ahí las entidades llamadas a contestarles con el detalle que ustedes necesitan son, por ejemplo, el IDU o la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Ellos son los que finalmente podrán decirles. En los planos del plan de ordenamiento territorial sí existe una reserva de la avenida José Celestino Mutis hasta el río Bogotá, contra la malla del aeropuerto. Sí, en estos momentos acabo de revisar los mapas y está contra la malla del aeropuerto, que seguramente tendrá que surtir una suerte de estudios y detalles técnicos de nivel de factibilidad para precisar cómo se materializaría esa reserva y la construcción de la vía. Y seguramente para construir cualquier vía ustedes sabrán, y esto pues acá lo que me da un poco de cosas es echarles chismes, porque finalmente son supuestos que yo tengo de que van a tener que tramitar sus permisos de ocupación de cauce del río Bogotá, hacer todos los procesos de gestión ambiental y posteriormente finalmente avanzar a la construcción de la vía, que seguramente debería llegar al menos hasta la avenida de Bizap, que es la transversal de la Sabana que conecta desde Mosquera, perdón, desde Soacha hasta Chía. Entonces, pues yo les puedo contar que al menos en el POT está la avenida hasta el río Bogotá. Sobre lo del Parque de la Florida, y la conexión del puente, qué susto. La verdad, yo carezco de la información asociada a cómo va ese proceso de construcción del parque, del puente para conectar otra vez el parque. Ahí no puedo precisar mucho más y por lo mismo que les mencionaba, nosotros como autoridad de planeación en estos momentos no tenemos información certera para compartir de cómo está configurada la propuesta, de lo que sería lo que era el proyecto de Ciudad Florida. En ese sentido, pues, voy a darle la palabra a Laura para atender algunas de las inquietudes del edil Fidel. Gracias. Bueno, es importante mencionar que en todo el proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, el IDIGER adelantó los estudios básicos de amenazas conforme a lo establece la norma nacional, el decreto 1077-2015, e identificó para el tema de la amenaza por inundación, evaluó 3 escenarios, 2 de ellos que se presentan con mayor, digamos, categorización en la zona de El Cedro, lo correspondiente al escenario de inundación por desbordamiento del río Bogotá, y también identificó un nuevo escenario que es el de rompimiento de Jarillón, dado que, como lo estableció el decreto 190 de 2004, el distrito debía adelantar unas obras de mitigación en las márgenes del río Bogotá y del río Tonjuelo. Estas obras se adelantaron en los últimos años. También la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó la adecuación hidráulica del río Bogotá y toda esta información fue insumo para el IDIGER para poder establecer cuál era la zonificación de amenaza actual bajo estas condiciones que hoy en día tenemos en el margen del río Bogotá. De allí entonces se incorporaron esos 2 escenarios y se categorizaron en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, quiero mencionar que el mismo decreto 555-2021 establece una priorización de estudios detallados de riesgos, porque los estudios básicos pues están a una escala mucho mayor y la misma norma nacional habla del principio de gradualidad en el tema de la gestión de riesgos de desastres. Es así que en el artículo 113 del Plan de Ordenamiento Territorial quedó establecido la priorización de esos estudios detallados por inundación y en este caso para el río Bogotá quedó determinado en el corto plazo que el IDIGER va a adelantar estos estudios detallados de riesgos donde nos va no solo para el tema de desbordamiento por inundación, sino también asociado a todo el tema de rompimiento de jarillones, y son con esos resultados de los estudios detallados de riesgos que se adelantan en el distrito, donde se podrán establecer también algunos condicionamientos o restricciones al uso del suelo y qué medidas debemos implementar para mitigar este tipo de amenazas que se presentan. De otra parte, en todo el proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, la concertación con la autoridad ambiental también tuvo varias mesas y sesiones de trabajo, donde incluso ellos en el marco de la norma presentaron un apoyo técnico y revisión de los estudios básicos que adelantó el IDIGER, y también en esas mesas de concertación pues se incorporaron todas las determinantes ambientales que son de obligatorio cumplimiento para el distrito, que son normas de superior jerarquía
y ahí hablamos de temas del Ponca del río Bogotá, como lo mencioné en la respuesta a las inquietudes de los honorables ediles, en la reserva Tomás Van der Hamen, cerros orientales, la misma sentencia del río Bogotá, y pues esto fue lo que quedó acogido no solo en el acta de la concertación, sino en la misma resolución que la CAR adopta en 2021 de la concertación que se realizó con ellos en los asuntos ambientales y de gestión de riesgos para el distrito. Gracias. A usted, Laura, ya quedamos con el quórum, pero una última consideración para terminar el punto final. Laura, lo que nos están comentando ustedes como Secretaría de Planeación no tiene que ver con determinantes ambientales. Les repito, no son normas, los determinantes ambientales son hechos naturales que condicionan el asentamiento humano. Entonces, lo que yo pregunté un poco tendenciosamente, si me lo reconozco, en cuanto al PONCA 2006 y el nuevo PONCA, es eso, que la CAR, que no quiso venir, se burló del principio de rigor subsidiario sin ningún criterio hidrográfico, sino con criterio ingenieril. Ah, no, hacemos la obra y la obra veremos hasta dónde aguanta. Entonces ya no es el cuento de la anegabilidad porque se satura el suelo o porque se desborda el río, sino porque de pronto se rompe el jarillón. ¿Se me hago entender por dónde va el enfoque? Y eso no está bien. Eso es una gestión pública irresponsable. ¿Por qué? Porque están planteando que viva gente ahí donde de pronto se le rompe el jarillón y se les inunda las casas. No avanzamos en este asunto por hoy más. De pronto intentaríamos antes de que se acabe el año, Pablo, volver para que no se quede para el año entrante. Pues agradecemos la presencia de todos ustedes, muy amables por venir hoy sábado, y pues concluimos el punto final. Próximo punto, por favor, Marcela. Siguiente punto, quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, quedamos convocados para mañana 8:30 de la mañana, a este mismo recinto, a tratar un asunto sobre el Centro Cultural de Engativá. Entonces quedan todo el mundo invitado. Llamémoslo Centro Cultural para no permitir del Centro Cultural. A raíz de que hubo una reunión a la cual no se nos convocó, con el argumento, pues, que ustedes sabían, que sabíamos nosotros que era la interpretación de la ley de garantías. Los ediles somos candidatos y entonces de alguna manera no nos iban a dejar participar. Pero es importante que se sepa en esta corporación qué fue lo que se habló en esa reunión en la que presuntamente se trató la Casa de la Cultura de Villaluz. Pero tengo entendido, y eso es lo que debemos resolver en la reunión de mañana, que no solamente se tocó ese tema, sino la inversión correspondiente a la meta plan 23 del Plan de Desarrollo Local. Entonces es importante tener esas claridades. Si no hay ninguna intervención en el punto, siendo las 10 a.m. Se levanta la sesión.